lo que ustedes estaban diciendo respecto a lo que tiene que ver con bienestar docente, ¿cierto? Y estos análisis que están haciendo desde las distintas carreras y lógicamente que tiene que ver con todo esto del bienestar, ¿cierto? Y salud. Sin duda que ya no quiero colocar más condimentos a todo el tema epidemiológico que han dicho todos respecto a cómo cambió esta situación post pandemia. Sin duda que las universidades, las casas de estudio y el componente de lo que son las unidades académicas se vieron afectadas en distintos niveles, ¿cierto? Por las distintas, lógicamente, variables que hay en cada una de las responsabilidades de los académicos, de los administrativos y de los estudiantes. Eh, Sin duda que el tema de la educación cambió a posterior de eso. Eh, bueno, ya varias journals desde el ámbito internacional se refieren en el ámbito de la psicología que esto de la salud mental simplemente, o sea, no es tan simple, sino que tiene que ver con un estado de bienestar del individuo, ¿cierto? De sus capacidades, pero en definitiva del bienestar, ¿bien? Y aportar algo en su comunidad. Yo, como soy profe de fisiología y de investigación, siempre pensaba en que, bueno, cómo se genera el estrés, ¿ah? Y lógicamente lo que uno ve normalmente son temas conductuales. Uno, que lo expresamos en el agotamiento emocional, ¿cierto? Esto tiene efectos en el desarrollo profesional y sin duda hay un concepto de despersonalización que tiene que ver con la pérdida de interés, ¿cierto? Y que lógicamente afecta al trabajo de cada uno de nosotros. ¿Ya? Ya hay bastantes estudios, algunos en Chile respecto a académicos y salud mental post-COVID, eh, a los contextos que se realizaron las clases, ¿cierto? Dentro de las universidades o los procesos educativos y sin duda que siempre me quedó esta duda de qué habrá pasado. Entonces, bueno, durante eso nosotros con el grupo de estudio de la Universidad Católica y con las chiquillas de nutrición, empezamos a cruzar algunas variables que tenían que ver con el tema alimentario, los niveles de ejercicio físico, lógicamente que se habían disminuido, o de actividad física, y cómo esto podían afectar en el estrés. Y lógicamente que el estrés percibido, medido bajo un instrumento que es bastante conocido por ustedes, que no es el gold standard hoy día, ¿cierto? Que es el MASLAC, ¿cierto? Que mide el Borno. Ya tenemos algunos, como ustedes decían, el DAS-21, el Cisco y algunos otros más de estrés percibido. Bien, pero que para el caso era bastante fácil de poder tomar y analizar. La literatura a nivel internacional, si uno hace una búsqueda en cualquier base de datos, incluso en Google Académico, que es lo más fácil, tenemos bastante estudio respecto a lo que es Borno y temas emocionales, ¿cierto? Pero siempre analizado desde la conducta. Bien, ni hablar, ¿cierto? De las demandas que tenemos nosotros los académicos, todos ustedes, respecto a temas de cumplir con todo lo que tiene que ver con, aparte de las clases, con temas investigativos y otros temas más. Como yo le decía, lo que normalmente siempre uno analiza tiene que ver con los temas conductuales, ¿cierto? Esta despersonalización, ¿cierto? Que el profesor anda bajoneado, pero yo pensaba, o pienso, pensamos nosotros que la solución está un poco más antes que eso, está en entender dónde se genera el problema. Y sin duda que hay situaciones genéticas y epigenéticas de cada una de las personas, pero si nosotros quisiéramos ver los agentes estresores, podríamos decir, ¿cierto?, que esto parte del sistema nervioso central por el tema auditivo, sensitivo, etcétera. Y hay algunos órganos, como bien decían ahí, que se pueden ver afectados, ¿cierto? Algunas glándulas. Y lógicamente, que como bien decía la profesora, tiene que ver con la elevación del cortisol, ¿cierto? Viendo el tema de la médula adrenal, la liberación de catecolaminas que hacen agentes, que son agentes estresores, ¿cierto? Agentes estresores de forma aguda y agentes estresores de forma crónica, porque el estrés no lo miremos como el mal compañero de las situaciones de la vida. El estrés nos coloca en situación de alerta. El problema es que cuando esta generación de estrés, ¿cierto?, creada a nivel del sistema nervioso central, ¿cierto?, en estas estructuras límbicas, ¿cierto?, la amígdala, es permanente, ¿cierto?, se crea en una situación que emana en una conducta determinada que afecta en el tema diario. Como bien decíamos, el profesor anda bajoneado, anda triste, despersonalizado. Entonces, lo que nosotros damos es, bueno, de cómo algunos alimentos a través de análisis bromatológicos podían en este caso estar afectando a situaciones que tenían que ver con el tema del sistema nervioso central y cómo esto después se manifestaba en una despersonalización. Es ahí cuando tomamos nosotros, vimos qué alimentos estaba consumiendo la población chilena en una muestra de profesores, casi 500, 600 profesores universitarios. Esto ya está publicado es cierto, en el Journal of Program Health and Research, en el año 2023, no recuerdo bien, y en el cual nos decía, bueno, nos entregaba respecto al cumplimiento de las guías de salud, cómo algunos profesores se veían más o menos estresados en las categorías que nos habla el bono.
Quedan Bien, 5 minutos. sí, sí, perfecto, sí, lo tengo acá. Bien. Eh, y lógicamente que a mayor cumplimiento de esta guía saludable, había menores, pareciera, ¿cierto? Que había menores conductas de estrés, tanto en cansancio emocional, de personalización y realización personal. Esta fue una muestra, ¿cierto? Por conveniencia, ¿cierto? En un N, como ya le dije, cerca de 700 profesores chilenos académicos de diferentes universidades. Bien, y bueno, pudimos ver también cuál era el cumplimiento de la guía alimentaria y cuál era lo que ellos más consumían. Cuando tratamos de establecer una relación entre burnout y tendencias significativas respecto a la guía alimentaria, lógicamente que las relaciones fueron bajas. Y ahí vamos a demostrar por qué os les voy a contar. Después hicimos otro estudio, los profesores de la Facultad de Educación, en los cuales vimos los niveles de ejercicio físico respecto a esta misma subescala a través del burnout, y no encontramos alguna relación respecto entre los niveles de ejercicio físico y el síndrome de Down. Claro, específicamente porque los sistemas relacionales que existen, estadísticos para poder, o lo que nosotros utilizamos quizá de mala manera, es que jamás íbamos a tener una relación alta porque son inversamente relacionales. O sea, a mayores niveles de actividad física, menores niveles, en este caso, de Borno. Entonces, claro, ahí lo que hay que hacer unas segundas pruebas que tienen que ser más lo que uno hace de Spearman, o cierto, de Spearman, ¿cierto? Eh, Buscar algunos ajustes relacionales, los cuales nos pudieran llevar si hubiera alguna relación o no. Bien, ¿cuál es la solución que nosotros proponemos? Desde mi campo, ¿cierto? Tiene que ver con todo esto lo que tiene que ver con el músculo esquelético, la liberación de mioquinas, y lo llamamos la ejercitina. Y lógicamente que tiene efectos en todos los agentes estresores, que nosotros siempre decimos que el ejercicio físico le encanta al cerebro, y hoy ya tenemos que verlo por el resto de las adaptaciones como un órgano endocrino. Entonces, todo lo que nosotros de aquí en adelante tratemos de proponer o vamos a intentar tiene que ver con estos planes de afrontamiento respecto a algún tipo de ejercicio, de metodología de ejercicio, que no es sacar a pasear el perro, ojo, no es sacar a pasear el perro por media hora, que no es subir las escaleras, que no es pasar la cuerda como los colegios, tiene que ver con prescripción del ejercicio físico. Bien, ya nos damos cuenta, especialmente en México y Chile, que los programas de actividad física mucho no es lo que sirve para el tema del síndrome metabólico, cierta obesidad, y mucho menos para esto, porque lo estamos haciendo de forma salística, como actividad física, no ejercicio. Y ahí está un poco la diferencia, ¿bien? No me quiero alargar un poco más. Bueno, estamos hablando un poco en asociaciones de elementos de calidad de vida con otros grupos en los colegios, ¿cierto? Detectando cómo el sueño también en la calidad de vida de los universitarios. Y bueno, estas son las recomendaciones que nos entrega Chile para todo lo que tiene que ver con actividad física y salud. Esta es una primera tanda de estudio que nosotros estamos haciendo. Queremos llegar a algunos temas más experimentales de poder medir en sangre cierto factor neurotrófico derivado del cerebro y en situaciones de niveles de ejercicio físico también, con test bastante sencillos y ver algunos otros ciertos neurotransmisores que podamos evaluar que pudieran estar afectando o provocando los agentes estresores en lo académico y tanto en los estudiantes. Eso, muchísimas gracias.